Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús entró en Jericó e iba atravesando la ciudad. En esto un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no lo lograba a causa del gentío, porque era pequeño de estatura. Corriendo más adelante se subió a un sicomoro para verlo, porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y le dijo: Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa. Él se dio prisa en bajar y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Pero Zaqueo, de pie, dijo al Señor: mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y si he defraudado a alguno, le restituyo 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha sido la salvación de esta casa, pues también este es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la primera lectura de hoy, libro de los Macabeos, hoy y mañana, veremos parte de estos martirios que salen por defender la ley de Israel, con una mentalidad que a veces a la gente más de hoy le cuesta entender. Hombre, comer cerdo, ¿qué problema hay si comes cerdo? Claro, para nosotros no hay ningún problema comer cerdo. El problema en el Antiguo Testamento es que eso estaba prohibido por la ley de Dios. Bueno, pues está prohibido, no se puede comer. Pero el problema no era el comer o no comer cerdo, era que le obligaban a este personaje importante a comer cerdo, precisamente para que mostrase, ya que era una persona de importancia a todos los demás, que no importaba la ley de Israel. Lo que interesaba era cargarse toda la ley de Israel, todo el sistema judío, y que pasasen a la religiosidad de los griegos, y que pasasen al politeísmo y dejasen al Dios auténtico. Ese era el problema de fondo, no era el comer carne o no. Por eso le dicen: bueno, pues no comas carne de cerdo, haz una simulación, te preparas tú la carne que quieras y simulas que comes cerdo, pero no comes cerdo. Esto cuesta entenderlo con la mentalidad de hoy, cómo le hacen esta propuesta, pero es la propuesta que se llama la simulación. Y muchas religiones lo tienen como cosa buena, incluso en el mundo musulmán, en los casos complicados, cuando tienes problemas, puedes simular lo que quieras, y no es pecado en su mentalidad. Claro que es pecado, pero para ellos no, o ellos creen que no, porque tiene un fin bueno. En el fondo son los precursores de lo que es el maquiavelismo. En Maquiavelo todo es válido, se puede hacer lo que se quiera, mientras en el fondo la intención, el problema de fondo al final es que él se da cuenta que ¿qué es lo importante? ¿Dios o los hombres? Esto que lo veremos tan claro cuando llegue todo el tiempo de Pascua, y lo veremos en los Hechos de los Apóstoles. Hay que obedecer a Dios y no a los hombres, y los mismos judíos ya lo tenían claro, los buenos judíos, y se niega a esa simulación y morirá mártir. Mañana veremos otro martirio también famoso, estos martirios que no son por Cristo, pero en el fondo son por Cristo, porque son por la fe, y por la fe auténtica, que era la fe judía que esperaba a Cristo, y con el cumplimiento de la ley esperaba el cumplimiento de las profecías al que ha de venir. Mientras que el Evangelio de hoy, estamos en Jericó. Ayer era esa curación del ciego de Jericó, ahora está en Jericó y está Jesús con multitudes. De hecho, Jesús iba llevando una multitud detrás, que será esa multitud de aquí. Jericó pasará a Jerusalén, y en Jerusalén será la entrada triunfal en Jerusalén, que no es triunfal porque lo reciban los judíos, sino porque es preparado por estos,
esta multitud que va siguiendo a Jesús, en la cual veíamos cómo se les añade también, entre otros, el ciego de Jericó. Todos estos irán a Jerusalén y son los que harán hacer a Jesús esa entrada triunfal que recordará a Jesús con el pollino, como David entra en Jerusalén, como David, él es el hijo de David, el que ha de cumplir todas las profecías sobre el descendiente de David, el ungido, el Mesías, el Cristo. Y vemos aquí cómo está predicando, está en Jericó, y allí hay este cobrador de impuestos, Zaqueo. No solo cobrador de impuestos, el jefe de los cobradores de impuestos. Recordemos que los cobradores de impuestos se quedaban legalmente una parte importante de los impuestos. De esta forma, cuantos más impuestos cobrasen, mejor le iba al Estado, aunque ellos se quedaran una parte. Había una parte legal y algunos se aprovechaban y también cobraban de más. Se aprovechaban de eso. Y por eso tenían tan mala fama y eran considerados pecadores públicos, porque estaban con el Estado, y el Estado era el Estado centralista romano, con lo cual había como un odio a los romanos. Eran los que habían usurpado el poder al pueblo, en la mentalidad al pueblo judío, en la mentalidad de la época. Así que cualquiera que cobrase impuestos para los romanos era un pecador público. Y aparte, si robaban, que muchos lo hacían. Lo curioso del caso es que Jesús pasa por allí. Este cobrador de impuestos es pequeño, es bajito. Hay que decir que en la historia de la Iglesia tenemos muchos santos bajitos. Entre ellos tenemos dos clásicos, pero hay muchos más. Uno es San Francisco, que era bajito. El otro es el compañero de Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, que Santa Teresa le llamaba el medio fraile por su altura, porque era bajito también. Y como ellos, muchísimos más. El caso es que este se ha de subir a un árbol para poder ver el paso de Jesús. Jesús le llama, tengo que ir a tu casa. Lo invita a cenar. Bueno, se autoinvita a cenar, pero el otro encantado de que se autoinvite. Está feliz de que venga a su casa, que vaya a su casa. Empiezan ya las críticas. Este come con los pecadores. En la mentalidad judía, comer con un pecador quería decir ser impuro y pecar. Era un pecado comer con un pecador. Eso con Jesús desaparece radicalmente por una razón. ¿Quién sabe quién es pecador? Muchos que parecen pecadores tal vez no lo sean tanto, y muchos que se creen santos son grandes pecadores, con lo cual estaríamos todos en pecado si siguiéramos esa normativa. Y además Jesucristo ha venido a salvar a los pecadores. Bien, ¿qué es lo que hace? Le invitan y vemos aquí esa conversión radical. Doy la mitad de lo que tengo a los pobres. Y si a alguien he defraudado, le daré 4 veces más. Aquí se ve una cosa muy clara. Y es que este hombre era un hombre justo. Otra cosa es que fuera cobrador de impuestos, que a lo mejor necesitaba una conversión a Cristo, claro que sí. Pero si no fuese un hombre justo y fuera un ladrón, no podría devolver 4 veces lo que ha robado. Porque si ha dado la mitad a los pobres, se quedaría no sin nada, bajo cero y por mucho. Por eso dice, si a alguien le he cobrado de más, si a alguien le he robado, sí, pero no es consciente de haberlo hecho. Quiere decir que un hombre que buscaba la justicia, buscaba el bien, y por eso busca a Cristo. Es curioso cómo muchas conversiones a la fe vienen de un problema moral, de gente que quiere ser recta y queriendo ser recta, entonces se convierte a la fe, dándose cuenta que solo uno es recto, Dios mismo.
y siguiéndole a Él podemos ser rectos también nosotros. Se empieza por una conversión muchas veces moral para poder llegar a encontrar a Cristo, a encontrar la fe, a encontrar la salvación y poder llegar a la vida eterna.